vamos hoy a continuar con el estudio del libro del Evangelio según Mateo. Los invito a que nos pongamos de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 14 y vamos a leer del versículo 1 al 12. Versículos 1 al 12 del Evangelio según Mateo. Ya nosotros sabemos que como congregación siempre el primer y el segundo domingo del mes estamos estudiando de manera sistemática la Biblia a partir del Nuevo Testamento, a partir del Evangelio según Mateo. El tercer domingo vemos un aspecto fundamental acerca de la voluntad de Dios desde el libro de Juan. Y el cuarto domingo aprendemos a servir a Dios o a rendir el culto a Dios desde el libro de Génesis. Los meses que tienen quinto domingo lo usamos para estudiar como congregación, como iglesia, un aspecto así de la vida congregacional. Bien, ¿lo tienen todos? Leamos juntos, unánimes. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se les acercaba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que le pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús que obre con esta su palabra y que su palabra cumpla el propósito maravilloso para el cual Él nos la envió. Recordemos siempre que el propósito para el cual Dios nos ha dado su palabra es para que por medio de ella nuestro espíritu tenga la vida, y por medio de esa vida en nuestro espíritu podamos tener comunión con Él, con el Dios que es espíritu. Oremos. Padre y Dios, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por la verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, yo oro pidiéndote que seas tú obrando con ella, Señor, en la vida, Padre, en el espíritu de cada uno de los que están aquí presentes. Padre, que tu palabra viva, corra y produzca vida, y vida en abundancia de ellos, Señor. Ayúdalos, Dios glorioso y maravilloso, para que puedan y escuchen hoy tu voz. No solamente que la puedan y la escuchen, Padre, sino que también la entiendan, y sobre todas las cosas, Padre, que la puedan obedecer. Ayúdalos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Obra en cada uno de ellos, Señor, derribando toda altivez, todo argumento, Padre, que todo velo, Padre, que el enemigo haya puesto sobre sus vidas, sobre sus espíritus, sea removido en el nombre poderoso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús. Y te pido también, Señor, unge mis labios, derrama del aceite de la unción de tu Espíritu Santo sobre mí. Padre, yo reconozco delante de ti y delante de ellos que soy solamente una vasija de barro frágil, que si tú, Señor, no pones esa palabra de vida en mi boca, estaría perdido, no sabría qué hablar ni sabría qué decir. Por eso te pido, Padre, que pongas esa palabra de vida eterna en mi boca, y que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Usa mi vida con poder y gloria para tu reino. Úsame para tu gloria, Padre, por amor a tu nombre, Padre Santo, por amor a tu nombre, Señor. Obra con tu Espíritu Santo. Te lo pido y te doy gracias. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, tomen asiento, por favor. Bien, entonces estamos estudiando sistemáticamente la Biblia a partir del libro de Mateo, y hemos llegado a una de las porciones más tristes de la Biblia. La muerte de Juan el Bautista es, para mi criterio, en mi forma de ver toda la Biblia,
una de las partes más tristes de toda la Escritura. Todo lo que tenga que ver con Juan el Bautista es algo que pues a mí me conmueve y es triste. Bien, nosotros cada domingo entonces estamos estudiando un atributo que nos ayude a conocer y a entender quién es Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Nosotros en este mundo en el que vivimos necesitamos entender que la manera o el estándar en que se mide el éxito que se alcanza es muy diferente al estándar que la Biblia enseña. El hombre en este mundo que nosotros vivimos es considerado exitoso en cuanto a cuánto tiene, cuánto sabe o cuán valiente puede ser. Pero la Biblia dice que la verdadera gloria del hombre no consiste en cuánto pueda adquirir o en cuánto tenga en economía, o en cuanto adquiera o en cuanto tenga en cuanto a conocimiento o ciencia y sabiduría de este mundo, o en cuanto a cuán valiente pueda ser, sino que la gloria del hombre consiste en conocer y entender que Jehová es Dios y que Él es el único que hace justicia, juicio y justicia y misericordia sobre la tierra. Entonces, estos 3 domingos vamos a meditar acerca de esta porción y vamos entonces a adquirir ese conocimiento. Eso está en el profeta Jeremías. Vamos allí, por favor. Al profeta Jeremías en el Antiguo Pacto, en el capítulo 9. En el capítulo 9, del 23 al 24, dice, capítulo 9, versículos del 23 al 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, lo que vamos hoy a aprender acerca de Dios es que Dios es el que hace justicia. Dios es quien hace justicia. Cuando hablamos acerca de Dios, que es el que hace justicia, necesitamos entender que el que hace justicia, para poder hacer justicia, primeramente, Él tiene que ser justo. Porque si aquel que hace justicia como tal no es justo con respecto entonces al estándar de justicia que aplica como tal, entonces no puede ejercer la justicia, no está en capacidad de ejercer la justicia. Entonces, por lo menos nosotros sabemos aquí en la tierra que los jueces y los magistrados son los que imparten justicia. Ellos son los que imparten justicia. Pero yo no sé cuántos de ustedes hayan escuchado acerca de las inhabilidades. ¿Sí saben qué es estar inhabilitado? Entonces, por decir algo, si un juez como tal, asimismo, se encuentra acusado o tiene una acusación, hay una acusación pendiente en contra suya, esa acusación, óigame bien, con el solo hecho de que sea una acusación, ya lo inhabilita para que ejerza él la justicia. Entonces, por decirlo de alguna manera, los jueces tienen tanto reconocimiento y los magistrados, porque son personas que en cuanto a la ley, óigame bien, a la ley que es de este mundo, son personas que tienen que ser irreprensibles.
Tienen que ser personas que tienen que ser personas intachables. Nadie puede señalar a un honorable juez de la República o a un magistrado. Porque si hay alguien, óigame bien, en alguna parte que tiene algo que sentir de él, entonces, y como tal, eleva una denuncia, inmediatamente eso, así como tal, no se haya comprobado, de todas maneras, eso inhabilita a esa persona para poder continuar ejerciendo justicia, pues no está bien que él, que sea el que imparte justicia, no sea a sí mismo justo. Bien, entonces cuando hablamos acerca de que Dios es el que hace justicia, nosotros necesitamos ver que la Biblia enseña acerca de que Dios imparte justicia porque Él es justo. Vamos allí a Deuteronomio. En Deuteronomio 32, en esta porción vemos lo que conocemos como el cántico de Moisés. Moisés, el siervo de Dios en el Antiguo Testamento, está ya a punto de morir en el monte Nebo como se lo manifestó el Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que Moisés, aunque salió del pueblo de Egipto, con el pueblo de Egipto a la promesa de entrar a una tierra prometida donde fluía leche y miel, no logró entrar como tal? Moisés no entró en la tierra prometida como Dios lo había dicho, porque durante el camino Moisés entonces fue hallado injusto a los ojos de Dios. Entonces Moisés fue hallado injusto a los ojos de Dios. Moisés es aquel hombre al cual Dios en una zarza ardiente en el desierto se le manifestó y le dijo que había descendido del cielo para sacar a su pueblo Israel de mano de Egipto. Moisés fue ese hombre que Dios usó para ir delante de Faraón y mostrarle toda la grandeza y toda la fuerza de su poder, para con mano extendida sacar al pueblo de Israel de esclavitud de Egipto, llevarlo por el desierto y pasarlo a una tierra prometida en la cual fluía leche y miel. Cuando ustedes y yo vemos de pronto en el mapa de la parte donde está Egipto a lo que hoy es Israel, usted y yo debemos entender, ese trayecto es un trayecto para llevarse a cabo, es una caminata aproximadamente a un paso de mujer y de niño, porque ese es el paso que se tiene en cuenta. Al paso de mujer y de niño es una caminata una travesía de aproximadamente a lo más 2 meses. 2 meses. Sin embargo, al pueblo le llevó más de 40 años. Al pueblo de Israel le llevó más de 40 años poder entonces de Egipto llegar a lo que hoy en día es Israel. Bien, durante ese camino Moisés salió bajo la promesa. Sin embargo, Moisés, dice la Biblia, que falló y fue hallado injusto delante de Dios. Porque en una ocasión el pueblo se rebeló contra él por cuanto no había agua. Entonces Moisés, como tal, de oír al pueblo, se sintió fastidiado y habló a Dios y Dios oró a Dios y Dios le dijo: ve y toca la roca, habla a la roca y ella te dará el agua. Moisés estaba airado con el pueblo. Y entonces dice la Biblia que fue y golpeó la roca y les dijo: vamos a ver, hijos rebeldes, si brota o no agua de la piedra. Y entonces, óigame bien, la Biblia enseña que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre
no obra la justicia de Dios. Nunca olviden esa porción. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Moisés se enfadó con el pueblo con justa razón, porque él a su vez era uno más del pueblo y él todo el tiempo les había manifestado que no era como tal él el que hacía los milagros, que no había sido como tal él el que los había sacado del pueblo y que él, al igual que ellos, era de igual manera un hombre. Nada más. Que entonces, ¿por qué se airaban contra él? Porque dice la Biblia que lo querían matar. Lo querían matar por cuanto tenían agua. No tenían agua. Y le reclamaban a él. Y entonces él decía, pero ¿cómo es? Mire esto, me reclaman a mí como si yo fuera Dios. Me reclaman a mí como si yo fuera Dios. Pues si están bravos con él, pues díganle a él. Bien, pero entonces, como tal, esa era su función. Porque ya, óigame bien, el pueblo y él habían llegado a un acuerdo con Dios. Cuando Dios se fue a manifestar por primera vez al pueblo de Israel, a darle los mandamientos, se presentó en el monte Sinaí. Y entonces dice la Biblia que era con estruendo y fuego, ensordecedor y aterrador de la manera que Dios se manifestó. Entonces el pueblo le dijo a Moisés, no hablemos nosotros con Dios, no sea que muramos. Mejor habla tú con Dios y tú dinos a nosotros lo que Dios ha dicho. O sea que su trabajo como tal, su función era esa, ser mediador, intermediario entre el pueblo y Dios. Pero llegó el momento en el que él se hastió como tal de su trabajo, de su servicio, y eso lo provocó a ira. Y entonces no hizo como Dios le dijo, sino hizo como a él en su furia le pareció. Y por tanto, entonces Dios le dijo, por cuanto no me honraste y no me santificaste delante del pueblo, haciendo como yo te mandé, entonces no entrarás a la tierra que yo había prometido que irías y llevarías a este pueblo. Y por eso Moisés, óigame bien, el siervo de Dios, no pudo entrar en la tierra prometida. Y varias veces cuando ustedes estén leyendo la Biblia se van a dar cuenta que Moisés como que en sus oraciones le suplicaba a Dios y Dios le decía, basta, no me toques más ese asunto. Y efectivamente, entonces, aquí vemos a ese Moisés, óigame bien, un hombre que ha servido a Dios, un hombre que ha entregado su vida a Dios, pero que en ese servicio, entonces, falló a Dios. Y que, por lo tanto, como tal, él mismo, en este final de Deuteronomio, está manifestando esta porción que es lo que se conoce como el Cántico de Moisés. Y él está a punto de morir, porque Dios le dice, va a subir al monte Nebo, que es lo que hoy es Jordania, a este lado del Mar Muerto. Cuando usted vaya a Israel, ahí se lo muestran, allá se ve el monte alto, el monte Nebo. Y le dijo, y va a subir y desde allá va a ver esa tierra para que vea que yo no miento, pero no va a entrar, ahí va a morir. Entonces, imagínense, hermanos, pensemos cada uno de nosotros con respecto a Moisés. Vemos a Moisés, ese siervo consagrado que ha entregado su vida a Dios, pero que como tal, óigame bien, por un error, por un pecado que cometió, perdón la palabra error, sino por un pecado que cometió, que es no obedecer la palabra de Dios, como Dios lo dice. Entonces, debido a ese pecado, no pudo entrar en esa tierra prometida a la cual él le dedicó a esa empresa, a llevar al pueblo de Israel su propia vida. Bien, y sin embargo, aquí en este cántico de Moisés, el capítulo 32, léanlo completo ustedes en su casa, porque aquí pues no tenemos todo el tiempo. Vemos en la porción
en el versículo 4. Vamos a mirarlo desde el 1 hasta el 4 porque vale la pena ver la introducción. Mire cómo Moisés, escuchen bien, ya les hice la introducción, ya estamos metidos, como se dice, en el contexto. Un hombre que le dedicó su vida al servicio a Dios, pero que pecó ante Él y por lo tanto no obtuvo el galardón. Lo vemos cómo se expresa al final de su vida de Dios. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Todos leyendo. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Leamos nuevamente el final. Es justo y recto. Entonces vean, des en cuenta ahí cómo Moisés, a pesar, óigame bien, de tener en su ser toda la satisfacción o todo, como se dice, el orgullo de haber dedicado su vida misma a Dios, al final, aún al conocer que no va a entrar en la tierra prometida, él está declarando, óigame bien, que Dios es justo y recto. Al él hacer esta declaración, entonces él está reconociendo que realmente quién fue el culpable de que como tal él no entrara en la tierra prometida. ¿Dios o él? Él mismo. ¿Se dan cuenta? Y que entonces el estándar que tiene Moisés para darse cuenta de que Dios es justo y que el injusto fue él, es que Moisés conocía la palabra que Dios le había dado y que él no había actuado conforme a ella. Entonces ese es el punto. Hoy en día nosotros los seres humanos, por el desconocimiento de la palabra de Dios, de la Biblia, entonces no podemos, así como Moisés, reconocer que Dios es justo y que todo el tiempo los que somos injustos, los que somos culpables, somos nosotros los hombres. Es debido a la ignorancia de la palabra de Dios, a la palabra de Dios, que entonces, debido a ello, los hombres no entendemos que Dios es justo y que por lo tanto Él es el que imparte justicia y que todos los juicios suyos son, óigame bien, conforme a la verdad, pero no a la verdad del criterio personal que cada quien tenga de Él, sino a su palabra, a lo que Él ha hablado, a lo que Él ha dicho. Entonces, por eso yo le repito, muchas personas hablan acerca de creer en Dios, muchas personas hablan acerca de tener una relación con Dios, pero de esas muchas personas que hablan de creer en Dios y de tener una relación con Dios, el 99% nunca han leído la Biblia, ni siquiera una vez. Entonces yo me hago esa misma pregunta. ¿Cómo puede alguien que no haya leído la Biblia, alguien que no lea la Biblia, entonces conocer y entender que Dios es justo y que Él es culpable y de que los hombres somos los culpables?
Si no conocemos y no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos, entonces nosotros no podemos, óigame bien, no podemos de verdad, con el entendimiento, decir, óigame bien, que Dios es justo y que yo soy pecador. Las personas pueden y repiten, hacen vanas repeticiones, y las personas pueden y tienen una religiosidad en sus vidas que los lleva a, de una manera así como automática, decir, sí, yo soy pecador. Claro, ¿quién no es pecador? Todos somos pecadores. Pero que cuando hablamos acerca de pecado, necesitamos entender qué dice la Biblia acerca de pecado. Mire conmigo en Juan, primera de Juan. Ahí, este juguito. Primera de Juan. Cinco. 17. Primera de Juan 5:17. ¿Todos lo tienen? Leamos juntos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Repitamos. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, que toda injusticia es ¿qué? Pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces las personas le preguntan a uno, yo me acuerdo, siempre, pastor, ¿y si uno se toma una cerveza es pecado? Pastor, ¿y si uno se pone falda corta de aquí por encima de las rodillas es pecado? Pastor, que si uno es pecado. Y todo el tiempo, las personas, debido a la ignorancia, al desconocimiento de la palabra de Dios, están hechas un manojo de preguntas acerca de lo que es pecado. De lo que es pecado. ¿Ponerse aretes es pecado? ¿Es ponerse aretes, las mujeres ponerse aretes es pecado? ¿Los hombres ponerse pantalón corto es pecado? Con la congregación que nosotros estamos trabajando en Cuba, hasta hace poco, para ellos, que la mujer usara aretes y que el hombre saliera en short era pecado. Yo me acuerdo el día que yo pues no sabía y salí en short en la casa de un pastor, casi me linchan. Inmediatamente llamó al presidente y le dijo, mira, me trajiste un hombre pecador, llévatelo de aquí, yo no lo quiero ver. Y yo, pero ¿cuál sería mi pecado? Y dice, no, que usted se puso un short. Ay, mi madre, que me puse un short. Y después cuando fuimos por allá a un río a bañarme, me quité la camisa. Ay, muchacho, ahí sí, pídenlo. Aquello fue la tapa del perol. Es un pastor mundano, pecador, un hombre pecador. Entonces eso, le repito, donde la Biblia dice que usar short es pecado. Entonces el punto aquí, volvemos al punto aquí que estamos tratando, ¿qué es lo que la Biblia enseña? Que toda injusticia es pecado. Que toda injusticia es pecado. ¿Y qué es a lo que Dios como tal llama injusticia? Vamos a mirar a lo que Dios llama como tal injusticia. De otra manera, pecado, en Primera de Corintios, espere porque no es en primera, es como en segunda. Que en cuanto a los sacrificados a los ídolos, miremos un momento por favor, ahí quien me ayuda
a buscar. Primera de Corintios 8. No, dice que todo lo que no provenga de la fe es pecado. No, ahí no. Espere un minuto, vamos a mirarlo con a ver, alguien que tenga una concordancia y que se me pasó esta palabrita. Todo lo que no proviene de la fe a ver, ¿cómo estamos de Biblia todos? Romanos, sí señor, muy bien. Era en Romanos. Sí señor, bien, muy bien, es en Romanos, perdonen, Romanos 14, 23. Leamos 14, 23. Dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces mire bien, aquí vemos al apóstol diciendo que todo lo que no provenga de la fe es ¿qué? Y que vimos también en Primera de Juan que dice que toda injusticia es. Entonces que realmente, ¿qué podríamos decir como tal? ¿Qué podemos nosotros extraer de la Biblia que es pecado? La falta de fe. Porque dice Hebreos 11:6 que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y que entonces el error consiste en pensar que sirve que cada uno de nosotros a nuestras propias creencias, a nuestra propia convicción, llamemos fe. Porque a lo que la Biblia llama fe es en que usted y yo creamos a lo que la Biblia dice. A que la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios. A que la Biblia es el libro santo que contiene la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios, entonces, cuando yo creo a ella, manifiesto que creo en ella a través de mi obediencia. Hay miles de millones de personas que dicen ser cristianos, hacen miles de millones de personas que dicen que creen en Dios, pero que no viven ni hacen conforme a lo que la Biblia dice. Entonces, que son cristianos o que son creyentes, como dijo Frank Sinatra, ¿se acuerdan? A mi manera, como la canción. A mi manera. Entonces, cada uno es cristiano y es creyente como le parece. De acuerdo a su propia opinión, basado en su propia experiencia, en su propio concepto. A mí no me parece que esto esté mal, porque Dios debe conocer, Dios sabe. Entonces de una vez involucran a Dios. Entonces hablaba ahorita hace poco con un hermano y me decía que hay una persona que está en estado como tal vegetal. Entonces está en estado vegetativo, sin conciencia de nada. Y hablaban con otra persona acerca de eso, y entonces esa otra persona le decía al hermano: ay no, pero yo creo que ella de pronto allá en su inconsciente, ella puede y tiene comunión con Dios, y pues ella puede arrepentirse allá en su inconsciente con Dios, porque Dios conoce y sabe toda. Sí, pero muéstremelo en la Biblia. Muéstremelo en la Biblia. Porque la Biblia dice, mire que dice, por favor, aquí mismo en Romanos, no estamos lejos, 10. Digo 10:8 y 9. Bueno, hasta el 10. Bueno, hasta el 11. Dice:
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces sí, ella puede en su corazón, pero dijo Jesús que todo el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Entonces que ese es el punto, que cada uno de nosotros queremos ser sabios, o cada uno de nosotros queremos establecer lo que a usted y a mí nos parece justo o injusto, donde usted y yo no somos quienes para ejercer justicia, porque no hay justicia en cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros desde nuestra propia condición de injustos queremos, óigame bien, impartir justicia. Por eso dice el Salmo 14, el que estamos tratando, Dios miró desde los cielos para ver si hallaba uno que hiciera lo bueno y no lo halló. Entonces, pero eso es lo que usted y yo debemos entender. Miren este versículo que dice tan hermoso en Proverbios 14. Ay, con esa certeza que dice Proverbios 14 para venir aquí a buscarlo ahorita. Ay. Bueno, digamos que sí, así como Proverbios 14, así como decía en Corintios. No, este sí bien. Ay, le pegué. Proverbios 14, 12. Leámoslo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de... Claro, a nosotros todo nos parece, y todo el tiempo usted no lo ha oído. A mí me parece que Dios entiende, yo creo que Dios conoce, a mí me parece Dios sabe, a mí me parece que Dios no es injusto. Dios sabe mi condición, Él sabe que yo tengo ganas, pero me las aguanto. Dios sabe, pero que yo pues no puedo, o sea, yo quiero, pero no puedo. Entonces, y entonces cada uno dele que dele. Y lo único que estamos haciendo con eso es querer, óigame bien, de justificar nuestro pecado, de justificar nuestra falta de fe. Porque no podemos tener fe, porque la Biblia misma en Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué fe me está hablando? ¿De cuál fe? De su propia convicción, de su propio a mí me parece y yo opino, pero acuérdese que su propio me parece, yo opino, ya está como el juez que les acaba de decir que está siendo acusado. O sea, usted está inhabilitado. Usted y yo estamos inhabilitados. Usted y yo no podemos juzgar, porque usted y yo, así mismo, todo el tiempo estamos siendo acusados. Entonces, de esa manera, hoy nosotros los seres humanos que ocupamos el lugar de Dios, el hombre ocupa el lugar de Dios y establece su propia justicia, y la Biblia dice que Él es justo, y por lo tanto, desde su condición de que Él es justo, es el único que puede impartir justicia, y que toda injusticia es pecado, y que la injusticia es entonces la falta de fe, y la falta de fe proviene el no conocer qué fue lo que Él habló y qué fue lo que Él estableció. Porque si usted y yo no tuviéramos la Biblia, entonces, como dice Jesús allí mismo en el Evangelio de Juan, mire conmigo, Juan, Evangelio según Juan, en el capítulo 15, versículo 22.
Leamos. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si no existiera la Biblia, nadie nunca podría ser condenado. Pero como ya Dios habló, y habló a los padres de muchas maneras por los profetas, y hoy habla a través de su Hijo Jesucristo, al que envió el mundo, de lo cual sus palabras está dando testimonio el Espíritu Santo enviado del cielo, entonces usted y yo ya no podemos y tenemos justificación para nuestro pecado. Usted y yo no podemos decirle: Señor, es que tú conoces mi condición, tú sabes que yo tenía necesidad de hacerlo, porque es que yo soy tan débil y tan frágil. No, hermanos, no nos llamemos a engaños, no nos llamemos a mentiras. Dios ya estableció, esa persona que está inconsciente, entonces muy bonito, muy romántico, pero como Dios es amor, decir entonces, ¿qué le parece? No puede y no manifiesta vida, pero sin embargo en su interior, Dios que sabe todas las cosas, pero es que Dios en su palabra ya dijo que entonces en su interior, en su corazón lo tiene, pero que le falta fuerza para confesarlo. Y entonces me decía ese hermano que hablando con esa persona le dijo: es que tuvo 33 años para hacerlo, 33 años antes de que sufriera el accidente, y 33 años y una mamá cristiana todo el tiempo predicándole, y no lo quiso hacer. Entonces usted piensa, usted en su justicia, qué bonito, que entonces ahora Dios en esa condición tiene que de igual manera aceptar y recibir el arrepentimiento de ella. No, hermanos. No, es que como dice aquí el Señor Jesús, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero como ya les he hablado, entonces no tienen excusa para su pecado. Entonces, de esa manera, para que podamos concluir, ustedes y yo entendamos que Dios es justo, porque todo lo que Él está diciendo, oígame bien, Moisés mismo nos aclara que en Él no hay ¿qué? Iniquidad. O sea que en Dios no hay pecado, en Dios no hay falta. Entonces Él es el único realmente que como tal está en condición en dar lo que es justo ante su propio ser. Porque como en Él no hay falta, como en Él no hay pecado, como en Él no hay maldad, como Él es amor, Él es bondad, Él es misericordia, entonces Él es el único que tiene condición para emanar la ley y para hacer justicia. Y muchas veces las personas se equivocan porque dicen que entonces, ¿cómo es posible que Él mismo sea árbitro y juez al mismo tiempo? Perdón, árbitro y juez no, que sea entonces parte y también sea el que emita el juicio. Pero la diferencia es que nosotros debemos entender que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él es Dios soberano y que Él fue el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, cuando a uno se le olvida esa condición, entonces es que cae en que cada uno de nosotros queramos ser sabios en nuestra propia opinión y que cada uno de nosotros andemos por nuestro propio camino y establezcamos nuestra propia justicia, y para establecerla lo primero que tenemos que decir es que Dios me entiende, Dios sabe. Entonces, si usted logra decir que Dios entiende, que Dios sabe, ¿sabe cómo se siente? Menos culpable. Así de sencillo. Se siente menos culpable. Entonces ya siente que entonces usted incluso está contando ¿con qué? Con la aprobación de Dios. Con la aprobación de Dios. Pero hermanos, no nos llamemos a engaños. Dios hace justicia por medio de lo que Él
ha establecido en su palabra que es justo. Y que la injusticia es entonces al no creer esa palabra que Él habló. Y que al no creer esa palabra que Él habló, nosotros eso lo manifestamos por la desobediencia a esa misma. Y que de esa manera entonces nosotros vemos en Juan el Bautista, por eso les decía, la historia triste de la Biblia. Porque Juan el Bautista, al igual que Moisés, óigame bien, es mayor aún que Moisés. Es el siervo fiel. Y Jesús mismo declaró que Juan el Bautista había sido el mayor de todos los que hasta ese momento habían nacido de mujer. Mire conmigo allí en Mateo 11. Mateo 11. Y dice, en Mateo 11, y dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Oiga bien, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperaremos a otro? Entonces vemos aquí a Juan el Bautista que está ¿dónde? En la cárcel. Está en la cárcel. Y que entonces, óigame bien, ¿por qué meten a Juan el Bautista en la cárcel? ¿Se acuerda que lo leímos? Vamos allí mismo a Mateo 14. Mateo 14. Vamos a Mateo, todo, la Biblia lo dice todo, hermanos, no hay que inventar. Nosotros no debemos sino poner buena atención, y todo lo cuenta la Biblia, no se queda nada, todo está ahí. Mateo 14:3 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito. Entonces, óigame bien, lo metieron a la cárcel por predicar la ley. Por predicar la palabra de Dios. Porque Herodes estaba cometiendo adulterio con Herodías, la esposa de su hermano. Entonces Juan, aunque Herodes era el rey, le cantaba la tabla al propio rey. Mire cuán poderoso, óigame bien, fiel a lo que Dios le había encomendado era Juan el Bautista. Herodes era el rey. Y al rey le decía: usted está en pecado, está cometiendo adulterio, usted no puede estar con la esposa de su hermano. Imagínese, eso es entonces, como se dice, suicidio. Entonces él está allá en la cárcel por causa de hacer lo que Dios le mandó a hacer: predicar su palabra, porque era profeta del Dios Altísimo. Pero que cuando está en la cárcel, óigame bien, le dice a Jesús, le manda a decir, a nuestro Señor Jesucristo: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Por qué él le hace esa pregunta? Porque él mismo conoce y sabe todo lo que Dios había hablado acerca de cuando viniera el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahora Juan, en su condición, óigame bien, en su condición, oye los hechos de Jesús, y Jesús está predicando el evangelio del reino de los cielos y les está diciendo: arrepentidos y creed al evangelio. Y entonces vemos a Jesús, a ese Jesús enviado de Dios, del cual él mismo dio testimonio: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, comiendo con publicanos y con prostitutas.
y con pecadores. Y él, por predicar lo que Dios le mandó, en la cárcel. Entonces, ¿qué fue lo que él sintió como tal? Que había injusticia. ¿Eres tú de verdad? ¿Serás tú el enviado de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, todo aquel de lo que está escrito en la ley y los profetas? Y yo, en cuanto a la ley irreprensible, míreme mi condición. Mire dónde estoy. ¿Cómo estoy? En la cárcel por hacer lo que tengo que hacer, por obedecer a Dios y a su palabra. Y mire usted el otro. Entonces Jesús en una oportunidad dice, mire, vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían, entonces ese hombre es pecador. Este hombre tiene demonio. Y ahora vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que ese hombre es un hombre bebedor y glotón, amigo de pecadores y de publicanos. Entonces, por fin, ¿quién los entiende? Entonces, por fin, ¿cómo hacemos con ustedes? Le dice el Señor. Entonces, hay de los que a lo bueno llaman bueno, malo, y a lo malo llaman bueno, a los que ponen lo dulce por amargo. Porque usted y yo no podemos en nuestra condición personal jamás y nunca atrevernos a decir por ningún motivo, injusto Dios, que Dios es injusto, porque cada uno de nosotros debemos entender, como dijo el ladrón en la cruz. ¿No recuerdan lo que dijo el ladrón en la cruz? Miremos rápidamente en Lucas 16. En Lucas 20 y pico, 24 no, 24 no, perdón, 23. $23, 40. 23, 40. Muy bien, Pablo. Vamos todos juntos. 40 y 41. Ay. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Nosotros, cada uno de nosotros, usted y yo debemos entender que nos merecemos. Cada uno de nosotros nos merecemos. Y Juan el Bautista pensaba que él se merecía otra cosa. Pero sí vio que fue lo que acabamos de leer. Que entonces en la cárcel lo decapitaron. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Juan el Bautista creía realmente que él era irreprensible. Y que él era justo delante de Dios. Lo que acabamos de leer. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que son caminos de muerte. Y Juan el Bautista anduvo por ese camino. Anduvo por ese camino. ¿Por qué? Fue hallado injusto por cuanto dudó de lo que Dios había dado ya testimonio acerca de lo que iba a ser la obra maravillosa de su Hijo Jesucristo. Él dijo claramente, y quitaré el pecado del mundo en un día. Y que Jesús dijo claramente, los que están sanos no tienen necesidad de médicos. Yo he venido a llamar no a justos, sino ¿a qué? A pecadores al arrepentimiento. Y que eso fue lo que Juan el Bautista no quiso aceptar. Él pensó que él era mejor aún que aquel que a Dios había enviado al mundo. Porque él entonces estaba confiando solamente en lo que él veía, en lo que a él le parecía.
Porque entonces se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo le reprochó a los publicanos y a los fariseos el que diezmaran y ofrendaran. No se lo reprochó. Les dijo que eso había que hacer, pero sin olvidar lo más importante de la ley, que era la misericordia, la justicia y el amor de Dios y no de los hombres. Porque no hay justicia, no hay amor y no hay misericordia en nosotros. Porque no hay amor, no hay justicia y no hay misericordia en los hombres. En el único que hay amor, en el único que hay justicia y en el único que hay bondad es en Dios. Por eso en Él es en el único que usted y yo podemos confiar. El resto que paguen en efectivo. No hay opción en nosotros los hombres. Por más que usted y yo pretendamos, queramos justificarnos delante de Dios, entre usted y yo, más a lo malo llamemos bueno y a lo amargo lo pongamos por dulce, más, óigame bien, así su religión crea que está más cerca de Dios, lo que va a pasarle es lo que le pasó a Juan el Bautista en la cárcel. Va a morir por su propio pecado. Se va a cumplir la condena que Dios estableció. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero si usted y yo, nosotros, continuamos justificándonos delante de Dios y le decimos, Él entiende, Él sabe, no entiende y no sabe, porque Dios no juzga conforme a lo que Él entiende o Él sabe, sino a lo que Él habló y está escrito. Y de ahí no se va a mover, ni siquiera por Juan el Bautista. Y mire cómo habla Jesús de Juan el Bautista, ahí mismo en el Mateo 11, para que terminamos, en Juan 11. No, Juan 11. ¿Es qué? Pero estábamos leyendo Juan 11. Pero estábamos leyendo, era Mateo, muchacho. No, así no. Ay, Jalisco. Mateo 11. Mateo 11. Miren cómo, sin embargo, se expresa Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, de Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro que mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Él elogia a Juan el Bautista, le dice, no se ha levantado uno mayor que él, es mayor aún que Moisés, pero ese mayor a lo que él se refiere es que Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, Isaías, Jeremías, todos ellos hablaron de él, pero no lo vieron. En cambio, este no solamente habló, sino que lo vio. Entonces, por lo tanto, menos justificación tiene para su incredulidad. Y por eso murió decapitado en la cárcel. Por eso murió decapitado en la cárcel, porque usted y yo debemos entender que sin fe es imposible agradar a Dios, y fe es creer que lo que Dios dijo, todo lo que Dios habla está bien, que lo que Dios dice está bien, eso es. Si usted quiere ponerle más, allá usted. Si a usted no le parece, allá usted. Pero que lo que Dios dijo está bien, y es lo correcto, y es lo que está bien, y es lo bueno, y es lo que trae bendición para su vida, y eso es lo que Dios está viendo en cada uno de nosotros. Por eso, bendito Dios que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, a fin de que hoy la justicia de Dios sea por medio de la fe en Él. Porque todo aquel que en Él cree no es avergonzado, no es condenado.
el que no cree ya ha sido condenado. ¿O no vieron a Juan el Bautista? ¿O no están viendo a Juan el Bautista? De esa misma manera, usted y yo, vea, a usted y a mí no nos parece, usted y yo no estamos de acuerdo, pero lo que usted y yo nunca debemos dejar de hacer es arrepentirnos y pedirle perdón y creer en Jesucristo, en el que Él envió al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados, porque eso, sí, créame, entonces Dios, que es justo, dice la Biblia que no tiene al inocente no toma al culpable por inocente, y nunca, ni a Juan el Bautista, ni a usted, ni a mí, ni a nadie le va a perdonar el no creer en su Hijo Jesucristo, en dudar de que el único que es justo, santo y bueno es Él, y que no hay otro al cual Él ya ha enviado al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de nosotros, los pecadores. Entonces los invito en el nombre de Jesús, hermanos. Por eso les decía que la historia de Juan el Bautista es la historia triste en la Biblia, pero es la historia que van a vivir y vamos a vivir todos los que con todo nuestro corazón no nos acojamos a la justicia de Dios, que es en la fe en Jesucristo. Ese es el destino de todos los que no experimentemos el arrepentimiento para el perdón de los pecados y dudemos de la obra maravillosa de la sangre de Jesucristo en la cruz para nuestro perdón. Que usted y yo entendamos y seamos como ese ladrón en la cruz. Usted y yo estamos viviendo, cada uno de nosotros pasamos y vivimos lo que nos merecemos por nuestra desobediencia a la palabra de Dios. A usted Dios no le dijo, haga eso. Está escrito que hiciera otra cosa, pero usted siguió haciendo eso. Entonces después, cuando dice la Biblia que el hombre todo lo que sembrare también recogerá, entonces cuando recoja no diga, ay, pero ¿de dónde, Dios? Ay, pero yo creía que usted creía. Pero no era que Dios estuviera diciéndole, sí, está bien, tranquila, yo la entiendo, yo conozco su condición. Era usted misma, por eso usted estaba andando por su propio camino. Pero nuestros caminos no son sus caminos, y nuestros pensamientos no son sus pensamientos, y su pensamiento y su camino están aquí. Si usted y yo no salimos de acá, estamos perdidos. Entonces, bueno, hermanos, vamos a tener este tiempo para la cena del Señor. Vamos a, con acción de gracias, entender que Dios, que es justo, ha establecido hoy su justicia por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, al que Él ha enviado al mundo, para que entonces nosotros simplemente no seamos más duros de corazón y escuchemos a su Espíritu Santo, que está redarguyéndonos de justicia, de pecado, de justicia y de juicio todo el tiempo. Y nos está diciendo que por más que usted y yo queramos adornarlo, hermanos, si Él habló y está escrito algo diferente, está mal, y lo único que nos queda es arrepentirnos. Y la Biblia dice que todo el que confesare su pecado y se apartare, alcanzará misericordia. Y misericordia fue lo que Él derramó en la cruz al enviar a su Hijo al mundo a morir y a derramar su sangre. Y hoy vamos a comer su carne y vamos a beber su sangre para que Él permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él, conforme al mandamiento que nos dio. Cada uno de nosotros debemos, al tomar esta cena, meditar acerca de nuestra fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Padre Dios, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida, Padre, obra, muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, Señor, al que enviaste al mundo. Padre, Él nos dio mandamiento acerca de comer su carne y beber su sangre, para que permaneciéramos en Él y Él en nosotros. Padre, bendecimos este pan, bendecimos este vino, Señor, lo tomamos en acción de gracias, Señor, y pidiéndote estamos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros a hacer, Señor, tu voluntad, a no ser sabios en nuestra propia opinión, a no andar en nuestro propio camino, sino, Padre, a lo que tú has establecido en tu palabra, a lo que nos has dicho, Señor, por medio de aquel que enviaste al mundo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar el pan y el vino, por favor, esperemos y lo tomamos todos juntos.
¿Cuál está bien? ¿Este o este? ¿Las y media? ¿Sí? Entonces voy a votar este. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te doy, Señor, por la obra de tu Hijo Jesucristo, Padre, en la cruz por mi pecado. Ayúdame, Dios glorioso y maravilloso, para que yo no ande por mi propio camino, Padre. Ayúdame para que yo pueda aprender sabiduría, Padre, por medio de tu palabra, que yo la conozca, que yo la entienda y yo la obedezca para poder hacer, Señor, lo recto delante de ti, delante de tus ojos. Dios glorioso y maravilloso, obra con poder en mi vida, Padre. Ayúdame, Padre, a hacer tu voluntad, a vivir para ti, a servirte, a agradarte. Obra con poder, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, de tu Espíritu Santo sobre mí, de tu Espíritu noble me sustente y me ayude, Padre, y me guíe a toda la verdad. Dios, Padre, en el nombre de Jesús, yo no quiero andar por mi propio camino, yo no quiero andar en pos de mis propios pensamientos. Por eso te pido, Padre, que tus caminos sean mis caminos, que tus pensamientos sean mis pensamientos. Trae, Señor, obra con poder a través de tu Espíritu Santo, revelación de tu palabra a mi vida, Padre, que ya sea la única lámpara a mis pies, la lumbrera a mis caminos, que yo viva, Padre, conforme a lo que escrito está, que yo no me aparte a derecha ni a izquierda, Señor, que yo no agregue, que yo no añada, que yo no quite, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Obra, Padre, obra, Dios glorioso y maravilloso, obra por amor a tu nombre. Obra, Jesús. Obra con poder, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y lo dio y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así como este pan entra en nuestra boca y es molido por nuestros dientes, la Biblia dice que también Jesús, el Hijo de Dios, su carne fue molida por nuestras transgresiones, que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Tomémoslo recordando que esa sangre fue, esos golpes, ese martirio fue por causa de nuestra maldad, de nuestro pecado. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así como no era suficiente solamente que él fuera molido por nuestros pecados, sino también este pan se pega en nuestra boca y es necesario que lo pasemos con este vino. También era necesario que Dios estableciera una nueva justicia más alta, la justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo, para que pudiéramos y tuviéramos el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y con la muerte de su carne cumplió así la justicia de Dios, y con la sangre que derramó nos dio la vida, que es por medio de ese nuevo pacto, la justicia que ahora es en la fe en Él, como el que vino, vivió, murió, resucitó, conforme está escrito, para el perdón de nuestros pecados. Tomemos el vino. Padre Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu iglesia, Señor.
por la comunión de los santos, por este tiempo maravilloso que podemos estar congregados, Señor, rindiéndote culto en espíritu y en verdad. Yo clamo pidiéndote que seas tú con ellos, Señor, obrando con poder y gloria en sus vidas, que todo tu bien, tu favor y tu misericordia, tu amor y tu bondad, la bendición tuya, Padre, la que enriquece y no añade tristeza, repose sobre todos y cada uno de ellos. Padre, yo te pido que el amor profundo tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Espíritu Santo repose sobre toda tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor Jesús los bendiga. Amén y amén.